Los precios récord del oro son una buena noticia para los inversores, pero es importante no ignorar la advertencia oculta que traen consigo. Esté atento. El mercado de valores es la línea azul y los precios del oro en naranja, mostrando cómo en 2025 superan a las acciones. Es crucial entender esto. En los últimos 100 años, solo hemos visto los precios del oro superar al mercado de valores de Estados Unidos 5 veces. ¿Cuándo? Bueno, vamos a ir por la lista. Número 1 fue durante la Gran Depresión en la década de 1930. Número 2 fue durante la década de 1970, cuando el presidente Richard Nixon sacó el dólar de los Estados Unidos del patrón oro, lo que creó un problema de inflación, estanflación y muchas preocupaciones sobre el dólar de EE. La tercera fue en torno al año 2000, cuando estalló la burbuja de las .com y se produjo una gran recesión. La cuarta fue en 2008, durante la gran crisis financiera, cuando el mercado inmobiliario se desplomó y la gente pensó que el sistema financiero iba a colapsar. Y el número 5 fue, este periodo post-pandémico entre 2020 y ahora en 2025, cuando hay preocupaciones sobre el dólar estadounidense. La historia no se repite exactamente, pero sí rima. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia es que cuando los precios del oro superan al mercado de valores, generalmente los inversores están preocupados por algo. Y esto puede hacer que te preguntes, ¿qué es lo que preocupa a los inversores ahora en 2025? La mayoría de los inversores hablan del envilecimiento de la moneda, la caída del valor de nuestros dólares, lo que podría conducir a una crisis de deuda. Por eso, en este video, quiero que entiendas la situación económica, la deuda y el oro. Ahora, para entender realmente lo que está pasando, permítanme empezar por sentar las bases, que es el gobierno de Estados Unidos no es una entidad con fines de lucro, genera ingresos grabando a los contribuyentes. Así que vas a trabajar y pagas impuestos al gobierno de Estados Unidos, y se espera que en 2025 el gobierno de Estados Unidos recaude alrededor de $5 billones en impuestos. Así que aquí es donde el gobierno recauda este dinero y luego van a salir y gastar este dinero. Van a gastar este dinero en cosas como la sanidad, la defensa, las infraestructuras y la tecnología. Y así el gobierno sale y gasta este dinero. Y se podría pensar que si generan $5 billones, que podrían gastar una fracción de eso, tal vez $4 billones. Así pueden ahorrar e invertir una parte, pero esto no sucede. El gobierno de EEUU gasta más de $4 billones. No gastan 5 billones de los 5 billones que generan. Se espera que en 2025 el gobierno va a gastar alrededor de $7 billones, lo que significa que hay $2 billones adicionales que gastaron que no generaron de los impuestos. Esos 2 billones se llaman gasto deficitario y el gasto deficitario tiene que ser financiado a través de la deuda. Ahora puede que te preguntes, ¿quién está prestando dinero al gobierno de Estados Unidos para financiar un gasto deficitario de $2 billones? Y son varias entidades diferentes. Número 1 es la gente común. Personas como tú y yo que pueden prestar dinero al gobierno de Estados Unidos a cambio del pago de intereses. Número 2 son las instituciones como los grandes bancos o corporaciones que tienen un montón de dólares. Pueden prestar y ahorrar su dinero prestándolo al gobierno de los Estados Unidos a cambio de intereses. Número 3 son los países extranjeros. Países como el Reino Unido, Japón, China son algunos de los principales prestamistas del gobierno de Estados Unidos. Así que pueden prestar dinero al gobierno de Estados Unidos para ahorrar su dinero y también generar algunos intereses. Y el número 4 es nuestro Banco Central, el Banco de la Reserva Federal. Y el Banco de la Reserva Federal, aunque se llama Banco de la Reserva Federal, en realidad no es un banco porque ni tú ni yo podemos ir allí a depositar dinero. No son una reserva porque no están sentados en ninguna reserva de efectivo y no son federales porque, lo dice en el sitio web y no son parte del gobierno federal. Pero el único poder que tiene el Banco de la Reserva Federal como Banco Central es que tiene la capacidad de crear dinero de la nada. Pueden imprimir este dinero y luego prestarlo al gobierno de los Estados Unidos. Y si recuerdas lo que dije hace un par de minutos, en 1971 el dólar de los Estados Unidos fue sacado del patrón oro, lo que permitió al Banco de la Reserva Federal imprimir esencialmente una cantidad ilimitada de dinero, porque antes de 1971, si la Fed quería imprimir más dinero, necesitaba más garantías, más riqueza. Y esa garantía solía ser oro físico. Ahora que el respaldo en oro ha desaparecido, la Reserva Federal puede imprimir dinero ilimitado para prestar al gobierno de Estados Unidos. De esta manera, el gobierno puede salir y gastar este dinero e inyectarlo en la economía y pueden pagar los salarios de las personas, pueden pagar los contratos de las empresas y pueden seguir financiando y haciendo crecer la economía de esa manera. Pero hay una consecuencia y la consecuencia no es otra que la inflación. Mucha gente cree que la inflación es la subida de los precios, un subproducto de la inflación, cuando en realidad inflación viene de la palabra inflar porque lo que está pasando es que estás inflando la oferta monetaria. Estás aumentando la cantidad de dólares que hay, haciendo que el valor de cada dólar baje, lo que a su vez provoca que los precios de las cosas suban.
Así que el alquiler es más caro, los comestibles son más caros, los coches son más caros, las vacaciones son más caras. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia es que mientras los precios de las cosas suben, por lo general el salario medio, los ingresos medios no siguen el ritmo de la inflación. Por lo que la persona promedio lucha más para comprar una casa, comprar un coche, pagar la universidad hoy que hace 50 años. Sé lo que está pensando, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el precio del oro? Bueno, la gente suele considerar el oro como una cobertura contra la inflación. Pero el problema con el oro es que en realidad no está produciendo ningún valor real. Porque cuando usted compra una acción, como por ejemplo invertir su dinero en Amazon, Amazon está trabajando para producir mayores ganancias. Están trabajando para crear un producto y agregar valor, mientras que el oro en la bóveda solo mira sin generar ningún valor. Así que cuando usted ve los precios del oro subiendo más rápido que las acciones, que crea preocupación porque eso significa que la gente está más preocupada por perder el valor de su dinero que por aumentar su valor invirtiendo en estos activos. Y aquí es donde hay otras 3 cosas a las que quiero que prestes atención y que están sucediendo mientras hablamos, empezando por la número 1, la revalorización del oro. Quiero recordarles a aquellos que son o quieren ser inversionistas, he preparado una nueva clase magistral de inversión gratuita en la que te mostraré cómo puedes empezar a invertir y encontrar oportunidades de inversión ocultas antes que nadie. También le mostraré el marco exacto que mi empresa y yo utilizamos para investigar las inversiones y encontrar oportunidades antes de que lleguen a los titulares porque nos gusta invertir basado en la investigación y los datos en lugar de solo bombo. Y como bonus, cuando te registres en esta masterclass gratuita, también tendrás acceso a Market Briefs, mi boletín para inversores, todo gratis. Si deseas recibir gratis la clase magistral de inversión y Market Briefs, solo regístrate. Encuentra el enlace en la descripción más abajo. Hablemos de la revalorización del oro. El Banco de la Reserva Federal mencionó en 2025 la revalorización de nuestras reservas en su página web. Si desconoce el significado, no se preocupe, le explicaré. El artículo dice que la Fed está considerando revalorizar los 261,5 millones de onzas troy de oro del gobierno. Así que, según la Reserva Federal, el gobierno de Estados Unidos tiene 261,5 millones de onzas de oro. Pero, ¿cuál es su valor? Según la Fed, está valorado en $42,22 por onza troy. Así que si hacemos un poco de matemáticas básicas, tomar 261 millones de onzas de oro se multiplica por $42,22, que es lo que el gobierno ha estado valorando sus reservas de oro en. Eso significa que los Estados Unidos en su balance tiene 11 billones de dólares en oro. Y aquí es donde el Banco de la Reserva Federal dice, tal vez podamos ayudar a resolver este problema de deuda revaluando el valor de todo el oro que tenemos, especialmente porque los precios del oro siguen rompiendo nuevos récords. Según este artículo de la Fed, sugirieron revalorizarlo a $3,300 por onza. Eso significa que si estamos sentados en 261 millones de onzas de oro, en lugar de valorarlo a $42 la onza, vamos a valorarlo a $3,300 la onza. Y ahora el gobierno de Estados Unidos no está sentado en 11,000 millones de oro, ahora está sentado en alrededor de 860,000 millones en oro. Estamos hablando de un valor adicional de 850,000 millones de dólares sin hacer nada, excepto cambiar algunos números en nuestros estados financieros. Y entonces, lo que el gobierno podría hacer es tomar este certificado al Banco de la Reserva Federal y dice, hey, Fed, tenemos 850 billones de este activo. ¿Qué tal si lo convertimos en efectivo? Y ahí es donde la Fed puede convertir ese certificado de oro en 850,000 millones. Y ahora el gobierno tiene dinero para gastar mientras mantiene estas reservas de oro en la bóveda. Ahora el gobierno de Estados Unidos tiene un adicional de 850,000 millones que pueden utilizar para pagar su deuda. O pueden usar los 850 billones para inyectarlos en la economía, crear más contratos de negocios, contratar más empleados y estimular la economía de esa manera. Ahora bien, no creo que a nadie le disguste despertarse un día y encontrarse con 850,000 millones de dólares más en su cuenta bancaria, pero hay un par de problemas y riesgos asociados a esto. El riesgo número 1 es, ¿qué pasa si los precios del oro bajan? Echa un vistazo. Como se puede ver en este gráfico, los precios del oro fluctúan mucho. Entre 2008 y 2012, los precios del oro se dispararon cuando la gente estaba preocupada por la inflación y el colapso de la economía. Pero luego, en 2012, cuando esos temores comenzaron a desaparecer, los precios del oro se desplomaron cuando la economía se recuperó y los precios del oro no alcanzaron nuevos máximos históricos hasta 2020, casi 10 años después, cuando reaparecieron preocupaciones sobre economía e inflación con la
pandemia. Por eso, muchas personas consideran que el oro es una inversión segura en tiempos de inflación y depreciación del dólar. Pero si la gente no está preocupada por la inflación y el dólar y la economía, entonces se deshacen del oro y quieren comprar otras inversiones. Así que los precios del oro suben y bajan. Y si el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo esta revalorización del oro y desaparece la preocupación por el dólar y la economía, los precios del oro podrían desplomarse. Si los precios del oro bajan y el gobierno de ya gastó ese dinero, el Banco de la Reserva Federal tendrá una pérdida en su balance. Y eso no es tan bueno para otras personas como los gobiernos extranjeros pensando en invertir su dinero en los Estados Unidos, lo que significa que podría significar que el gobierno de Estados Unidos se verá obligado a pagar intereses más altos para incentivar a la gente y hacer que la gente se sienta cómoda para prestar dinero en los Estados Unidos. Así que sí, hay serios riesgos si el gobierno de los Estados Unidos hace una revaluación del oro y luego los precios del oro caen. El segundo punto al que hay que prestar atención es un concepto llamado desdolarización. Hay ciertos países en todo el mundo, en particular los países BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que están tratando de alejarse del dólar de los Estados Unidos y la construcción de un pacto para tratar de fortalecer sus propias monedas. Y la razón por la que es tan interesante es porque muchos de estos países han hablado en primer lugar de la posibilidad de crear su propia moneda. De esa manera ya no tendrían que comerciar con el dólar estadounidense. Y luego ha habido conversaciones para fortalecer su moneda por tenerlo respaldado por oro físico para que puedan competir contra el dólar de los Estados Unidos. Ahora hay dos razones por las que esto importa y por qué usted quiere prestar atención a esto. Razón número uno es porque el valor del dólar de Estados Unidos es lo que alguien más percibe que tiene, porque el dólar de Estados Unidos es lo que se conoce como moneda fiduciaria porque no está respaldado por un metal precioso como el oro físico. Está respaldado por la promesa de que el dólar estadounidense tiene valor. Y como el mundo confía en el dólar estadounidense porque es la moneda de reserva mundial, eso significa que la gente tiene que tener fe en el dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque al ser la moneda de reserva mundial, gran parte del comercio mundial se realiza en dólares estadounidenses. Así que incluso los países que no comercian con Estados Unidos a menudo tienen que comerciar en base al dólar estadounidense. Eso da valor al dólar estadounidense. Pero si la gente comienza a perder la confianza en el dólar de los Estados Unidos, bueno, eso podría dañar el valor del dólar de los Estados Unidos porque, bueno, muchas de las razones por las que el gobierno de Estados Unidos es capaz de imprimir y gastar dinero en la forma en que lo hacen es porque la gente tiene confianza en el dólar y que permite al gobierno imprimir y gastar más dinero que otros países no pueden. La otra razón por la que hay que prestar atención a este número 2 tiene que ver con la oferta y la demanda, porque como estos otros países están tratando de fortalecer sus monedas, los bancos centrales de todo el mundo han estado comprando oro a una de las tasas más rápidas que hemos visto en muchas décadas. Entonces, con la compra de oro por parte de países extranjeros y bancos centrales, aumenta la demanda y escasez de este metal precioso en el mundo. La oferta es limitada. Y para aumentar la cantidad de oferta hay que extraer más oro. Eso requiere tiempo físico, esfuerzo y mano de obra frente a la demanda de oro ha ido en aumento mucho más rápido porque ahora no solo la gente y los inversores compran oro, sino que ahora con los bancos centrales gastando todo este dinero para comprar más oro, eso ha estado alimentando más demanda de oro cuando tienes más demanda que oferta, más compradores que vendedores. En este caso, los bancos centrales también compran el oro que empuja el precio del oro hacia arriba porque hay más compradores por ahí el aumento de la demanda, lo que ha ayudado a que el precio del oro suba a nuevos máximos históricos. Y por último, el punto número 3 es el gasto deficitario. Recuerde que el gobierno de Estados Unidos no tiene un balance financiero equilibrado. Ellos generan dólares de impuestos y luego salen y gastan más dinero a través de la ayuda de la deuda. Pero lo que hemos visto suceder desde el 2020 es que la cantidad de dinero que el gobierno de los Estados Unidos ha estado gastando ha aumentado drásticamente y no hemos vuelto a la normalidad prepandémica. Permítanme mostrarles lo que quiero decir. En 2025 se espera que el gobierno de Estados Unidos tenga un gasto deficitario de alrededor de $2 billones. Esto implica que el gobierno de EU usará $2 billones provenientes de impuestos para financiar gastos con apoyo del Banco de la Reserva Federal. En 2024, el déficit fue de $1,8 billones. En 2023 fue de 1,7 y en 2022 de 1,4 billones. En 2021, alrededor de 2,8 billones de dólares fueron destinados para superar los efectos de la pandemia. En 2020, registramos el mayor déficit en la historia con 3,1 billones de dólares de gasto. Y luego en el año 2019 tuvimos alrededor de 984 mil millones en gasto deficitario, lo que significa que en 2025 se estima que el gobierno de Estados Unidos va a más que duplicar el gasto deficitario que tuvimos en 2019. ¿Por qué? Nos acostumbramos a una gran cantidad de gasto público durante esta era pandémica y luego nunca nos fuimos de ella. Porque parece que el gasto deficitario de la era de la pandemia realmente se enfrió en 2022. Pero no volvimos ni de lejos a donde estábamos en 2019 y hemos estado acelerando el gasto público deficitario desde entonces.
¿Podría ser eso un problema? Y aquí es donde quiero que entiendas la consecuencia de esto, porque lo que mucha gente dice es, ¿por qué el gobierno simplemente no detiene este gasto deficitario? Pues bien, eso tiene un coste. Déjenme mostrarles lo que quiero decir. La economía se mide con el PIB, que es el total del gasto producido en ella. Así que cuando vas a Chipotle y compras el bowl, estás contribuyendo al PIB. Cuando vas a Chipotle y compras el guacamole extra, estás contribuyendo aún más al PIB. Y cuando vas a Chipotle, compras el bowl, compras el guacamole extra y no tienes dinero para pagarlo y lo financias con tu Amex. Estás contribuyendo aún más a tu PIB porque ahora estás haciendo a Chipotle más rico y estás haciendo a Amex más rica. Pero el mayor gastador de nuestra economía no eres tú, ni yo, ni Amazon, ni Tesla, ni Nvidia. Es el gobierno de los Estados Unidos. Y así, en 2025 se espera que nuestro PIB sea de alrededor de 30 billones de dólares. Una vez más, esto es solo una estimación porque no hemos terminado 2025 todavía. Pero de nuevo, el mayor gastador aquí es el gobierno de los Estados Unidos. Recuerden, el gobierno va a gastar alrededor de 7 billones de dólares en el año 2025, lo que supone una gran contribución al PIB. Y 2 billones de esos 7 billones que el gobierno va a gastar es gasto deficitario, lo que significa que el déficit es de unos 2 billones de los 30 billones, lo que significa que si el gobierno de Estados Unidos hipotéticamente dejara de gastar y pagar de más por cosas para las que no tiene dinero, eso significaría que nuestro PIB caería en teoría a 28 billones de dólares porque acabas de sacar los 2 billones de dólares de gasto deficitario. Nuestro PIB ahora es de 28 billones, lo que significaría que nuestra economía se reduciría esencialmente en un 6%. ¿Por qué es importante? Bueno, pongamos esto en perspectiva. En el año 2008, que fue la mayor recesión que hemos visto desde la Gran Depresión, no estamos hablando de la pandemia. Durante esta gran recesión que vimos en 2008, la economía de los Estados Unidos cayó un poco más del 4%, lo que significa, si recortáramos todo este gasto gubernamental, veríamos una recesión 50% mayor que la de 2008. Ese es el problema. Cuando te vuelves adicto a ese tipo de gasto gubernamental, eliminarlo se vuelve extremadamente doloroso porque eso significa que el gobierno tiene que dejar de gastar dinero, lo que significa que la gente pierde sus empleos, las empresas pierden contratos, la economía se ralentiza y entramos en recesión y eso es doloroso. Pero también lo es la alternativa, porque si el gobierno de Estados Unidos sigue gastando dinero que no tiene, bueno, eso significa que el dinero tiene que seguir siendo impreso. Y a medida que sigues imprimiendo más y más dinero, el valor del dólar baja, haciendo que los precios de las cosas suban, lo cual es bueno para los inversores, especialmente los que son estratégicos, pero no es bueno para la persona promedio porque el salario de la persona promedio no se mantiene, la persona promedio se vuelve más pobre, sus ahorros no tienen tanto poder adquisitivo y ahí es donde se empieza a ver una mayor brecha entre ricos y pobres a medida que la clase media se reduce y se reduce y se reduce. Y esa es la preocupación que estamos viendo suceder en este momento. Y lo que estamos viendo suceder hoy, especialmente con el precio del oro, es que la gente se está preocupando por el dólar. Es por eso que están viendo más inversión en oro físico. Y ahí es donde está la preocupación. Si el oro supera al mercado de valores, ¿podría haber preocupaciones futuras? La historia no se repite, pero sí rima. Atento a este dato. Y las únicas veces que hemos visto al oro superar al mercado de valores fue durante una recesión importante, durante algo así como 2008 o 2000 o la era de la estanflación de 1970 o la Gran Depresión. Así que no digo esto para que cunda el pánico, lo digo para que seas un inversor con más conocimientos financieros y entiendas lo que está pasando. Sí, hay un lugar para el oro en tu cartera, pero entiende por qué la gente invierte en oro. Hoy en día tenemos personas que están comprando oro con la esperanza de que van a hacerse ricos, cuando en realidad el oro ha sido tradicionalmente una cobertura. Es una inversión de protección en contraposición a una inversión de crecimiento. Pero quiero que entiendas las diferentes formas en que puedes asignar tu dinero, porque si vas a invertirlo, debes entender cuáles son las opciones y los riesgos que existen. De ese modo, de nuevo, puedes ser un inversor inteligente. Y no quiero decirte lo que tienes que hacer porque las finanzas personales son personales. Tienes que entender cómo puedes tomar esta información e incorporarla a tu cartera. De ese modo, puedes construir una cartera equilibrada. De ese modo, puedes ganar cuando los mercados suben, puedes ganar cuando los mercados bajan y puedes ganar cuando los mercados se mueven porque sabemos que las recesiones ocurren y van a seguir ocurriendo. Y los expertos en finanzas que entiendan esto podrán acumular más riqueza cuando se produzca la próxima recesión. No si ocurre, sino cuando ocurra. Sabemos que va a suceder, solo que no sabemos cuándo. Y cuando usted entiende que ahora usted puede comenzar a utilizar esta información para construir su riqueza aún más rápido mediante la comprensión, el número 1, ¿cuáles son los activos que desea invertir? ¿Cómo investigas esos activos? Y luego, número 3, ¿cómo tener el capital para hacer esas inversiones cuando surgen buenas oportunidades?
De nuevo, si quieres más recursos, tengo mi clase magistral de inversión gratuita para ti en la descripción, pero aquí es donde vale la pena ser un inversor financieramente inteligente, literalmente. Pero quiero que entiendas que sí, hay una gran oportunidad cuando los precios del oro están subiendo, pero también quiero que mires un poco más profundo y entiendas cómo esto podría crear preocupaciones también. Dicho esto, si has sacado provecho de este video, te agradecería mucho que ayudaras a difundir lo que está pasando. El mejor agradecimiento es una recomendación. Así que, por favor, si puedes, comparte este video con un amigo, familiar, colega o inversor. Así podremos seguir difundiendo la educación financiera. Gracias. El gobierno de Estados Unidos debe más de 37 billones de dólares. Eso significa que el dinero de tus impuestos se está utilizando para pagar los intereses de toda esa deuda. Y aquí es donde el presidente Trump ha estado proponiendo un nuevo plan para ayudar a pagar esta deuda que involucra oro e involucra cripto. Y la mayoría de la gente no tiene idea de cómo funciona este plan o la implicación de este nuevo plan en su dinero.